Bueno, primero confirmarles que mañana no vamos a tener actividad. Vamos a tener actividad hasta el próximo viernes, porque quiero que acumulemos un poco más de contenido para que la actividad sea un poco más enriquecedora, ¿no? Ahorita tenemos poca cantidad de problemas realmente para trabajar mañana, entonces mañana tienen libre. Bien, la clase de hoy es una clase práctica directamente, trata sobre resolución de problemas de campo eléctrico. Vamos a hacer dos tipos de problemas que son clásicos en el desarrollo de esta temática. El primero, pues, es encontrar el campo eléctrico para una configuración de cargas, particularmente va a ser un cuadrado, y queremos determinar el campo eléctrico en el centro del cuadrado. En el segundo problema, lo que vamos a hacer es buscar para un dipolo en dónde, en la línea que une a las cargas, en dónde se encuentra un punto para el cual el campo eléctrico es igual a cero. Entonces son dos problemas clásicos. Es muy probable que problemas de este tipo pues puedan estar en el examen porque son parte de los objetivos mínimos de este parcial. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con la solución del primer problema. Mm, Creo que no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí está se de la ve. pizarra. Se está viendo. Sí se ve. Ah, ahora sí. Muy bien. Entonces, los dos problemas del día de hoy son del libro de Resti. El primer problema es el 28.8. Problema 28.8. Voy a hacer más grande esto porque quiero dibujar sobre la figura. Entonces, el problema me dice que halle el campo eléctrico en el centro del cuadrado de la figura 21. Que suponga que el valor Q es de 11.8 nanocoulombs y que la distancia A es de 5.20 centímetros. Como ven, aquí tengo lo que en física usualmente se llama un cuadrupolo, que son como dos dipolos unidos. Entonces, en este caso, si se fijan, cada uno está en las esquinas de un cuadrado. Y entonces el primer paso que debo de hacer para resolver este tipo de problemas es ubicar el punto en el cual quiero determinar el campo. Ese punto, como bien lo dice el problema, es el punto central o el centro del cuadrado. A diferencia de los problemas de ley de Coulomb, aquí lo que quiero hacer es determinar el campo en el punto P. En la ley de Coulomb lo que buscaba era determinar la fuerza sobre una carga. Entonces tenía que tener la carga de referencia bajo la cual tenía que calcular esa fuerza neta. Y el primer paso era sobre la carga de referencia dibujar los vectores, ya sea de fuerza de atracción o repulsión, que ejercían cada una de las otras cargas y después proceder a hacer una sumatoria vectorial. Bueno, aquí en este caso es algo similar. Yo tengo que ubicarme primero en el punto P, que es el punto donde quiero determinar el campo, y luego, como sabemos, cada una de las cargas, voy a mostrar por un momento la simulación que hemos estado utilizando de FET, cada una de las cargas genera un campo eléctrico. Pues voy a poner aquí algo similar a lo que tengo en pantalla, ¿no? La diferencia ya es que las cargas de la derecha son el doble de las de la izquierda. Entonces aquí voy a poner otra carga positiva y aquí otra carga negativa, ¿no? Entonces aquí lo que puedo notar
Entonces, es que en todo el espacio hay campo eléctrico, todo el espacio. Pero a mí me interesa únicamente el campo en el centro. Entonces, en este caso, puedo poner el sensor, más o menos ubicarlo aquí en el centro. Eh, déjame ver si estoy bien con esto. No, aquí puse 2 negativas. No, las 2 negativas van aquí. Aquí y aquí van las 2 positivas. Ah, no, aquí tengo un montón de cargas, disculpe. Sí, lo había dejado de la clase anterior. No, ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos bien aquí. Aquí tengo 2. Es complicado ponerlas. Quiero ver si tengo más. Sí, tengo más de 2 aquí. Complicado ponerlas todas una sobre otra, ¿no? Aquí creo que tengo más de una también. Sí, ahora sí. Pongo una más y ahí estamos, ¿no? Entonces, mire lo que pasa. ¿Hacia dónde va dirigido el vector? En el centro, va hacia arriba. O sea que para eso les muestro las simulaciones yo en clase, para que ustedes las utilicen y les sirvan como un medio de verificación en los problemas, ¿no? Entonces, este problema o esta simulación me está ayudando de una vez a ver que el campo eléctrico en el centro, así como está en la configuración de cargas, está dirigido solamente en la dirección de Y. O sea, no tiene componente en X. Después de que te haga toda la sumatoria, después de que haga toda la sumatoria de campos, voy a observar que el campo eléctrico en X se cancela y solo me queda en Y. Ok, entonces quería mostrar esto como un contexto para que usted sepa cómo le pueden ayudar estas simulaciones y ahora me paso a resolver. Bien, entonces lo primero cuando tengo una configuración de cargas es identificar las cargas, ¿verdad? Eso es lo mejor porque así uno pues no se pierde a la hora de resolver los problemas. Entonces, voy a identificar con un número cada una de las cargas, el orden es indiferente. Y la otra cosa que debo de hacer es trazar una línea que una a la carga y al punto, porque en esa dirección o contrario a esa dirección va a venir el vector de campo. Entonces, en este caso, pues esa línea es la diagonal que cruza de esquina a esquina el cuadrado. Entonces veo que la carga 1 es una carga negativa. Recordemos de la clase de ayer, por aquí está en la figura, justamente esta de acá, para las cargas puntuales. Las cargas positivas generan un campo radial, lo puedo poner, un campo radial, y las cargas negativas generan un campo antirradial. ¿Sí? O sea, es decir, para las cargas positivas, el campo va alejándose de la carga y para las cargas negativas, el campo va hacia la carga. Entonces, puedo notar aquí que la carga negativa es la número 1 y por lo tanto el campo eléctrico vendría aquí. Este sería el campo E1. Está, si se fijan, si sigo un sistema de referencia, que es lo correcto aquí, un sistema de referencia centrado en el punto P, entonces notaré que ese vector está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ok. Entonces, asociado a ese campo, hay un ángulo medido desde cero, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo medido desde cero para ese vector? A ver si lo identifican. Le vamos a llamar a ese teta 1. ¿Cuál es el ángulo? 225 grados. 225 grados, correcto.
225 grados. Ahora voy con el segundo vector. El segundo vector es el de la carga 2. La carga 2 es positiva. Las cargas positivas generan campos radiales, o sea, alejándose de la carga. Que vendría para acá. Este sería el segundo campo, que es el campo E2. ¿Y cuál sería el ángulo medido desde cero para ese vector? Teta 2. 135. Correcto, 135. Bien, ahora voy con la carga 3. La carga 3 es negativa. El campo es antirradial, o sea, va hacia la carga. Entonces aquí tendría un campo 3. ¿Y cuál es el ángulo teta? Es más obvio. 45 grados. 45 grados. 45. Y finalmente, el último campo tiene que ver con la carga 4. Es una carga positiva, por lo tanto el campo es radial. Y va hacia esta dirección. ¿Cuál es este ángulo? El teta 4. 315. 300. Ok, entonces ya tengo los ángulos. ¿Se acuerdan del procedimiento que vimos en la clase anterior? Primero hay que tener ángulos y magnitudes. ¿Cómo calculo la magnitud de los campos, ¿no? El campo, si se fijan, el campo 1 y el campo 4 son iguales en magnitud. Son diferentes en dirección, pero son iguales en magnitud porque ambos tienen de carga positivo o negativo Q. Entonces, el campo 1 o la magnitud del campo 1 es igual a la magnitud del campo 4. O sea, igual a K sub B por la carga Q entre la separación al cuadrado. Pero ¿cuál es esa separación? Me puedo notar aquí justamente que si yo hago un triángulo rectángulo que se forma entre el centro y también esto, por ahí mejor. Si lo hago entre el centro y el vértice o la esquina, entonces aquí me queda a medios y a medios. Aquí me queda un ángulo teta de 45 grados, pero no es necesario porque por el teorema de Pitágoras puedo sacar el R, ¿no? El R es A cuadrado sobre 4 más A cuadrado sobre 4. Saco raíz cuadrada de esto y eso es A entre raíz de 2. Sustituyo acá al elevar al cuadrado, entonces me va a quedar A cuadrado sobre 2. Entonces, por lo tanto, el campo 1 o el campo 4 es igual a raíz de 2 por la constante eléctrica por Q entre A cuadrado. No, a ver. No. La raíz no. Porque acuérdense que va elevado al cuadrado, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, entonces me queda A cuadrado sobre 2. ¿No? El 2 pasa por operación oreja al numerador y me queda A cuadrado. Muy bien. Entonces, y de forma similar, el campo 3 y el campo 4, las magnitudes de esos campos son iguales, ¿no? La única diferencia entre ellos y el campo 1 y el 4, el 2 y el 3 son iguales. Podemos escribir campo 2 igual que campo 3. Y la única diferencia es que tienen el doble de carga que los primeros, ¿no? Entonces me va a quedar aquí un 4, ¿no? Que es el que va acompañando a Q.
el 2 por 2, me queda. Porque la distancia que hay del centro a cada una de las cargas en todos es igual. Bueno, entonces ya tengo magnitudes, tengo direcciones. Ahora lo que procede es hacer la sumatoria vectorial. Entonces, E total, el campo total en el punto P, recuerde que es la suma desde I1, en este caso, hasta 4 de los campos. ¿No? Suma vectorial, cuidado con eso. Entonces, lo que procede a hacer es descomponer cada uno de los vectores. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde el E sub I tiene que estar escrito en forma de componente? Escrito en forma de componente, cada uno sería E sub I en X. No, sería nada más E sub I por el coseno de teta I en X más la magnitud E sub I por el seno de teta sub I, ¿no? Entonces, yo ya tengo los E sub I, que es el E1, el E2, E3, E4, y ya tengo los teta I, que son el teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Entonces, se trata nada más de descomponer cada uno y luego sumar. Entonces, ya aquí, sustituyendo, pues entonces el E1 será el E sub I. Si se fija, aparece el E sub I tanto en el componente X como la componente en Y. Entonces, para el E1, la magnitud es 2K sub E, 2K sub E por Q entre A cuadrado. Por el seno, no, el coseno de, ¿cuánto es el ángulo teta 1? 225, ¿no? Sí, 225. 225 grados en X más el seno de 225 grados en Y. Entonces, 225, coseno 225 es menos raíz de 2 sobre 2. Y este también menos raíz de 2 sobre 2. ¿Me confirman? Por lo tanto, este 2 que me va a aparecer aquí como factor común en ambos términos se va a cancelar con este 2 de aquí. Y el raíz de 2 también es un factor común. Entonces me va a quedar menos, incluso el menos puedo factorizar, raíz de 2. No voy a factorizar el menos. ¿No? Entonces me va a quedar raíz de 2 por K sub E por Q entre A cuadrado menos X menos Y. ¿Están de acuerdo con eso? Con esa forma simplificada de la expresión. ¿O me falta algo ahí? Ahora, aquí noto una consistencia entre lo que tengo en la figura y el resultado, pues, porque veo que el vector E1 está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, pues ambas componentes deben ser negativas. Entonces ahí se nota, pues, que vamos bien. Vamos bien. Ahora hacemos lo mismo para los otros vectores. E2 sería, por tanto, para E2, la magnitud es 4K sub E por Q entre A cuadrado. 4K sub E Q sobre A cuadrado. Por el coseno del ángulo teta 2. El ángulo teta 2 es 135 grados en X más el seno
de 135 grados. El coseno de 135 grados es menos raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 135 es positivo raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, entonces, este 2 se cancela con 1 de aquí y solo me queda 2. Entonces me va a quedar 2 por raíz de 2, k sub b, q entre a cuadrado. Menos x más y. También es consistente porque es un vector que está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, esos son los signos de las componentes. Muy bien, sigo con los otros dos. Q3 también tiene la misma magnitud. 4k sub q sobre a cuadrado. Coseno del ángulo 3 es 45 grados. Más el seno de 45 grados. Esto es igual a raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces lo mismo, se cancela un 2 y aquí me queda 2. Entonces me queda 2 raíz de 2 k sub b q sobre a cuadrado. Y aquí me quedan ambas componentes positivas. Ambas componentes. Si queremos ser más precisos a la hora de la suma, podemos meter ese 2 para que todo el factor común me quede igual en todas las componentes. Pero eso lo voy a hacer en el último paso para no confundir tanto. Y el último, E4, sería 2k sub b q a cuadrado coseno de 315 grados más el seno de 315 grados en y. Entonces aquí me quedaría nada más raíz de 2 k sub b q sobre a cuadrado. Y las componentes, a ver aquí, esta es raíz de 2 sobre 2. Y aquí menos raíz de 2 sobre 2. Cancelo el 2. Y entonces aquí solo me queda x positivo y y negativo. Bueno, entonces ahí ya tengo los cuatro vectores de compuestos. Ahora lo que tengo que proceder es hacer la sumatoria, ¿no? Entonces, el E total, necesito más espacio aquí. El E total sería entonces, por lo tanto, si se fijan, los tres vectores tienen de factor común raíz de 2 k sub b q entre a cuadrado, ¿no? Entonces, de una vez, todo eso lo dejo como factor común. Raíz de 2 k sub b q sobre a cuadrado. Y entonces aquí procedo a hacer la sumatoria en cada componente. Este 2 que está aquí, lo voy a meter dentro del vector porque no es un factor común de los cuatro, ¿no? Entonces me quedaría, en el primero me quedaría menos 1, menos 1, menos 2, más 2, más 1. ¿Y eso aquí es igual? 0. A 0. ¿Sí? Si esto es igual a 0, entonces confirma lo que tenía en este simulador. Que el campo eléctrico en el centro del cuadrado no tiene componentes en X, solo tiene componentes. Entonces, vean la utilidad de las simulaciones
obviamente hay que travesearlas y todo, sacarles el mayor jugo que se pueda, porque son útiles a la hora de resolver problemas. Bien, ahora voy con Y. En Y, la primera es -1, la segunda es -1, la segunda es +2, la tercera es +2, y la última es -1. ¿Y eso cuánto da? 2. 2. 2. Bueno, entonces me queda un 2 multiplicando ahí al factor común y solo me queda en la dirección, es un vector, solo me queda en la dirección de Y. 2 por raíz de 2, K sub B, Q sobre A cuadrado en Y. Ahora sustituyo 2 raíz de 2, K sub B es 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga Q me dicen que es de 11.8 nanocoulombs. 11.8 por 10 a la menos 9 coulombs dividido entre A cuadrado. A vale 5.20. Sería 0.0520 metros al cuadrado. Y esto va en Y. Okay, entonces, ¿cuánto les da ese resultado? Me dio 111.086.87. Ok. Podríamos decir que es 1.1 por 10 a la 5, ¿verdad? O 1.11 por 10 a la 5 en la dirección de Y. Newtons por coulomb. Y ahí está la respuesta. Bueno, como ven, es prácticamente el mismo procedimiento de la ley de Coulomb, porque siempre sigo trabajando con vectores, solo cambio un poco la ecuación y todo, pero en general trata de lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué E1 es igual a E4 y E2 es igual a E3? ¿Por qué E1 es igual a E4 en las magnitudes? Bueno, Las magnitudes, ¿verdad? sí, es Sí, sí. Pues bueno, porque cuando usted hace la ecuación tanto en el campo como en Coulomb, siempre aquí es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es el K sub B, y aquí va el valor absoluto de la carga entre R cuadrado. O sea, es decir, usted de antemano, la dirección del vector, que es este R, se la pone cuando dibuja la flecha. Entonces, yo ya había puesto las flechas aquí y yo ya había considerado que la carga 1 y la carga 4 eran negativa y positiva respectivamente. Entonces, cuando ya sustituyo en la ecuación, no puedo volver a poner el signo, sino que tengo que poner el valor absoluto de él, porque ya está incluido el signo. Entonces, como es el valor absoluto, note que el valor absoluto de más Q y menos Q es el mismo, ¿no? Además, la distancia a la que están del punto P es la misma. Es A entre raíz de 2.
Lo mismo pasa con el caso 2 y 3. El valor absoluto de cada carga sigue siendo es 2Q, 2Q, y están a la misma distancia también. Entonces eso me hizo ver que el campo 1 y el campo 4 tenían que ser iguales porque la magnitud de la carga era la misma. Y el campo 2 y el campo 3, la magnitud de la carga también era la misma. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 entiendo. Sí. ¿Alguien más? No, permítame, solo contesto unos mensajes y continuamos. Ok, bien, entonces tenemos ahora el problema siempre del mismo capítulo, del capítulo 28, solo que el problema 28-20 del RESNIC también. Este problema es un problema también clásico de campo, y es que a nosotros nos dan un dipolo o una pareja de cargas y andamos buscando el punto o los puntos, en general es un punto, en donde el campo eléctrico es cero. Ok, el problema no lo especifica, pero sí es importante decir que nosotros ese punto siempre lo vamos a considerar sobre la línea que une a las cargas, ¿no? Es decir, el punto podría estar en cualquier lugar del espacio. Sin embargo, si yo pusiera el punto como por aquí, digamos, si yo pusiera el punto por aquí, eso volvería el problema más complicado porque haría que yo tenga un vector aquí, otro vector aquí, y hace que queden ángulos ahí. Y a la hora de resolver las ecuaciones, porque esto siempre va a conducir a una ecuación, a resolver, casi siempre es una ecuación cuadrática, y si a la ecuación cuadrática yo le meto cosenos y senos de ángulos, esa cosa se vuelve muy complicada de resolver. Y al menos por métodos analíticos, es imposible, ¿no? Normalmente hay que usar métodos numéricos. Entonces, para los propósitos de esta clase, siempre vamos a considerar que esos puntos o el punto está sobre la línea que une a las cargas. Entonces, eso me reduce al problema a tres posibilidades. O sea, el punto podría estar aquí en la izquierda, podría estar aquí, podría estar entre las cargas, o podría estar a la derecha. Podría estar a cualquiera de los tres escenarios, hay que probar. Ahora, yo voy a omitir hacer todo el procedimiento y voy a recomendar encarecidamente que lo hagan ustedes. Yo les voy a dar las instrucciones para que lo hagan completo el ejercicio, porque eso les va a permitir tener un mayor aprendizaje. Pero yo solo voy a hacer el análisis para el correcto, y para los otros dos que no son correctos, entonces ustedes van a hacer un procedimiento similar y se van a dar cuenta que la expresión matemática que queda no es una expresión que físicamente sea posible. Ya sabemos, por ejemplo, que en una ecuación cuadrática hay tres tipos de soluciones, ¿no? Hay soluciones complejas, hay soluciones reales y repetidas, y están las soluciones diferentes. Entonces, en este caso, eso es uno de los criterios que se tiene que tomar en cuenta a la hora de... Ahora, para facilitarles un poco el trabajo,
este es un consejo que les voy a dar para que si en el examen les aparece un ejercicio de esto y en el examen uno necesita optimizar el tiempo. Entonces no me voy a poner a analizar los 3 casos porque me va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo. Entonces, otra vez, el simulador me permite saber o intuir dónde va a estar ubicado ese punto. Entonces, el problema me dice que tengo 2 cargas. Voy a resetear esto. El problema me dice que tengo dos cargas. Una carga que es menos 5Q. Entonces voy a poner aquí en un punto 5 cargas negativas. 2, 3, 4 y 5. Y al lado derecho tengo una que es 2Q, positivo 2Q. Entonces voy a poner 2 cargas. 2. Y voy a usar el sensor. Entonces empiezo por el lado izquierdo. Entonces coloco el sensor en un punto ahí y veo que hay una flecha resultante. Si hay una flecha resultante significa que hay un campo ahí. Entonces empiezo a moverlo y veo que por lo menos en todo este espacio, más bien a medida que me voy acercando más por el lado izquierdo, más grande es el campo. Pero no se observa ningún punto, no se observa ningún punto donde el campo sea 0 a la izquierda. Ahora, en el centro tampoco se observa eso. En el centro tampoco se observa. Pero en el lado derecho sí se observa. Vean cómo aquí, aquí. Ahí, en ese punto, desapareció la flecha. Miren, todo esto desapareció la flecha. Y volvió a aparecer y desapareció. Entonces, lo que me dice el simulador es que el punto donde puede existir un campo eléctrico 0 está a la derecha de las cargas, descartándome o ahorrándome el trabajo de analizar qué pasa en la izquierda, qué pasa entre las cargas. De una sola vez me dice a la derecha. Solo denme un momento. Ok, entonces definitivamente he descartado esta posibilidad y esta posibilidad. Entonces con la que me quedo es con esta. Bueno, entonces voy a borrar todo esto que tengo aquí. Ya me voy a quedar trabajando solamente con el lado derecho. Ok. Bueno, entonces ahora lo que procedo es hacer la sumatoria, ¿no? Porque lo que me dice es que en ese punto el campo eléctrico resultante es 0. Entonces tengo que ver cuántos vectores de campo hay en ese punto debido a las cargas y luego al hacer la sumatoria tengo que igualarlo a 0. Muy bien, entonces la carga de la izquierda, que es menos 5, es una carga negativa. A esta le voy a llamar la 1 y a esta la 2. Entonces, la número 1 me genera un campo radial, o sea, hacia la carga, y ese sería el campo 1. Y la carga 2, que es la de la derecha, me genera un campo, bueno, la primera es antirradial, perdón. La segunda es radial. Y me genera un campo E2. Bueno, de antemano, solo con ver ese diagrama de los vectores de campo, se nota por qué es ahí donde tiene que estar el punto de campo 0. Porque si sumo dos vectores que van en direcciones contrarias, existe una posibilidad alta de que me dé 0. ¿Qué pasa en el medio?
Y eso se los dejo de tarea para que ustedes lo prueben matemáticamente. ¿Qué pasa si pongo el punto no en medio, entre las cargas? Puede ser más cerca de la 1, más cerca de la 2. Lo que va a pasar es que los dos vectores van a ir dirigidos hacia, hacia la izquierda. Los dos quedan hacia la izquierda. Y entonces no puede ser que yo sume dos cantidades negativas y obtenga un cero. Desde ahí lo descarto ya en términos matemáticos. Respecto al primer caso, que es en el caso de la izquierda, lo que sucede es que cuando ya planteo toda la ecuación y llego hasta la respuesta final, como eso me conduce a una ecuación cuadrática, entonces las dos respuestas son negativas. Entonces no tiene sentido que las dos respuestas sean negativas. Entonces, ¿cómo procedo? Procedo a encontrar el campo total en P. El campo total en P, pues es la suma vectorial de E1 más E2, y según la definición, pues en ese punto el campo vale 0. Ok, otra vez hago lo mismo que hice en el problema anterior. Puedo notar que teta 1 es 180 grados y que teta 2 es 0 grados. Y además, lo otro que necesito es calcular las magnitudes. La magnitud del campo 1, pues es la constante eléctrica por la carga, o el valor absoluto de la carga, que es 5 veces Q. 5 veces Q. Entre la separación R1 al cuadrado. Pero ¿quién es R1? Bueno, R1 es la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P, pero ese no lo tengo bien definido, porque el problema solo me da la distancia que hay entre las dos cargas. Eso me obliga a definir una nueva distancia, que es la distancia entre la carga 2 y el punto P, y le voy a llamar X. Entonces, si nota de la figura, la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P, pues es la suma de A y X. Entonces, la magnitud de ese campo me quedaría K sub B, bueno, 5 K sub B Q entre X más A al cuadrado. Y la magnitud del campo 2 va a ser igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga, que es 2Q entre R2 al cuadrado. Pero R2 es la distancia que hay entre el punto P y la carga 2. Eso lo acabo de definir como X. Me quedaría 2 K sub B Q sobre X al cuadrado. Muy bien, entonces vean que los dos vectores están dirigidos en X, por lo tanto no tienen componentes en Y. Así que a la hora de hacer las sumatorias, entonces me va a quedar la magnitud del primero, que sería 5 K sub B Q X más A al cuadrado por el coseno de 180 grados. Todo esto en X, más 2 K sub B Q sobre X al cuadrado por el coseno de 0 grados en X igual a 0. Entonces esto me da menos 1 y esto me da 1. Entonces la ecuación, ya omitiendo la parte vectorial, porque pues obviamente solo hay componentes en X, me va a quedar menos 5 K sub B Q X más A al cuadrado más 2 K sub B Q X al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces noto aquí que tengo de factor común K sub B y Q. Entonces los puedo cancelar porque tengo igualada a 0 la ecuación en el lado derecho. Reordenando los términos, entonces me va a quedar que esto es 2 X al cuadrado
igual a 5 x más a al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es equivalente, voy a mover un poco esto. Esto es equivalente al hacer la multiplicación cruzada o multiplicar por el máximo común divisor. Esto es equivalente a 2x más a al cuadrado igual a 5 por x al cuadrado, ¿no? Entonces desarrollo el binomio al cuadrado ahí y me quedaría 2x al cuadrado más 4x más 4ax más 2a cuadrado igual a 5x al cuadrado. Entonces, o paso todos los de la izquierda a la derecha o al contrario, lo que yo quiera, con lo que se sienta más cómodo. Aquí me quedaría 3x al cuadrado menos 4x menos 2 al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí tengo una ecuación cuadrática donde este es a, este es b, no, y todo esto es c. Procedo a resolver la ecuación cuadrática para encontrar el valor de x. Entonces x es menos b, o sea, 4a más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 4a al cuadrado menos 4a por c, que sería menos 2a cuadrado, dividido entre 2 por a, o sea, 2 por 3. Muy bien, entonces en el radical voy a tener 16a al cuadrado menos 4 por 3, 12 más 24, ¿no? 16 más 24 son 40, entonces me queda 4a más menos la raíz de 40a cuadrado entre 6, ¿no? Entonces aquí me quedan dos opciones de respuesta. La primera es usando más. 4a más la raíz de 40 es 2 raíz de 10 por a, al sacarle la raíz, entre 6. Esto es aproximadamente 1.72a. Y la otra sería 4a menos 2 raíz de 10 por a sobre 6. Esto es negativo 0.39a. Descarto esta opción porque es un número negativo. Y la correcta pues sería esta. Entonces esa es la respuesta del problema. El punto P, o sea, si lo digo así en forma verbal, el punto P tiene que estar ubicado a 1.72, lo voy a poner aquí, 1.72 multiplicado por a la derecha de la carga Q2. Solo confírmeme los resultados numéricos, a ver si les da lo mismo a ustedes. Sí, eso está. Ok, bueno, ¿alguna pregunta con el ejercicio? ¿Quedó claro? Ahora, a partir de esto, ¿ustedes creen que pueden hacer los otros dos puntos? ¿O pueden descartar los otros dos puntos haciendo un procedimiento similar? O sea, ¿entienden lo que deberían de hacer si el punto estuviera a la izquierda o estuviera entre las dos cargas? Clic. Sí.
Entonces, digamos, si el punto cero fuera entre la carga uno y 2 sería eh, en el primero X menos la carga 2 y en el segundo X más la carga 2 X más la... ¿Por qué suma X con una carga? por la posición o no. No, ¿a qué se refiere con X menos la carga? No, es que no puedo, no puedo hacer un... O sea, no le entiendo cuando me dice X más la carga. Es el punto que si el punto estuviese en medio de las dos cargas, Sí, ok, veámoslo. Si el punto estuviera, no en medio, entre, cuidado, no en medio. Este sería la primera, que es menos 5Q. Y esta sería la segunda, que es positivo 2Q. Entonces usted me dice el punto estaría aquí. Este sería el punto P. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es definir los vectores, ¿no? Entonces, el punto, la primera carga me genera un campo antirradial, la vendría aquí. Este sería E1 y el otro uno radial, o sea, el otro vendría, a ver, ¿estoy bien o no? Quiero ver. No, este está mal, los últimos. Los dos vendrían en esta dirección. Tendría E1 y aquí tendría E2. Entonces, lo que pasaría aquí, o sea, la ecuación resultante de estos es que quedaría, obviamente habría que definir una distancia X. O sea, usted decide si la define respecto a la carga de la izquierda o la de la derecha. Yo, pues, la definí aquí. Entonces, la ecuación que me queda resultante es menos 5Q. Bueno, me falta aquí el K sub B, menos K sub B, 5Q. Y acá me queda A menos X al cuadrado. Y aquí menos 2Q, menos 2K sub B, Q. Y aquí me queda X al cuadrado, igual a 0. Pero desde ahí ya no sigo, pues, porque no tiene sentido. Yo puedo plantear una ecuación cuadrática de ahí, ¿verdad? Pero la ecuación cuadrática no va a tener una solución real, pues, porque no puedo tener dos números negativos que sumados me den 0. No sé si queda claro lo que me preguntaba sí, con sí, esto. solo decía acerca de la posición. Sí, Sí, la posición, ahí usted la pone donde quieran. No la vaya a poner en medio porque pues en medio es un punto ya definido, no un punto tan general, ¿verdad? Entonces, porque si lo pone en medio, entonces la distancia X automáticamente se vuelve a medio. Y entonces ahí ya el problema no tendría solución porque pues lo que ando buscando es X. Entonces, ahí, eso. Y lo mismo tendría que hacer en el lado izquierdo, ¿no? O sea, planteo, aquí aparentemente se obtiene una solución, parece que hay una solución, porque los vectores me van a quedar uno a cada lado, ¿no? Un vector para acá y otro vector para acá. Este sería el E1 y este sería el E2, ¿sí? Entonces queda uno a la izquierda y uno a la derecha. Sin embargo, a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, no el sistema de ecuaciones, la ecuación cuadrática, las dos soluciones que me quedan son negativas. Son negativas. Entonces, por lo tanto, no obtengo una respuesta válida como si lo obtuve en el de la derecha. Ahora, pero yo lo que quiero evitarles es que ustedes hagan todo esto, pues, que hagan todo esto. Eh, para eso, pues, les planteé la simulación. O sea, la simulación directamente ya me dijo dónde tenía que estar el punto. Y ya no tengo que estar probando antes de resolver el problema dónde debería estar el punto, porque eso vuelve la solución mucho más tardada. Bueno, entonces aquí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta
final antes de cerrar la clase? ¿Por qué ponemos un ángulo de 180 grados y el otro 0 y no ambos iguales? Porque los vectores no van en la misma dirección. Un vector va hacia la izquierda, el otro va hacia la derecha, ¿no? Entonces, nuestro sistema de referencia, pues, es el punto, ¿no? Sí, sí, no me había fijado en eso. Bueno, Sí. gracias, licenciado. Sí, o sea, de lo contrario, entonces no saldrían los, los signos, ¿no? No saldría el signo menos, ¿no? El signo menos sale precisamente porque, acuérdese que está haciendo un tratamiento vectorial. Entonces, en una descomposición de vectores, los signos salen de los ángulos, de los senos o cosenos de los ángulos. Entonces, si yo lo planteara como una suma escalar, entonces no podría obtener una cantidad positiva y otra negativa, porque en magnitud todos los campos siempre van a ser positivos. Lo que le da la característica, ya sea de más o menos, es el seno o el coseno del ángulo. Entonces, esa es una cosa que qué bueno que lo dice, porque puedo recordar muchísimos errores en exámenes de periodos anteriores donde hay muchos estudiantes. O sea, el error más común de este tema y de la ley de Coulomb es que se les olvida que están trabajando con vectores. O sea, ahí está el gran problema. Ahí está el problema. Entonces hay estudiantes que fallan en los problemas más básicos porque no hacen toda la descomposición de los vectores. O sea, solo vienen y sacan las magnitudes y luego las magnitudes las suman y ya se acabó ahí todo. Entonces, ese es un grave error, ¿verdad? Porque entonces está tratando al campo y a la fuerza como que fueran escalares y no lo son, ¿sí? Entonces, definitivamente un estudiante que haga eso en el examen tiene 0 en el problema. Definitivamente tiene 0 porque está muy mal en el fundamento. O sea, quiere decir que no comprendió la característica más importante que tiene el campo y la fuerza, que son vectores. Entonces, cuidado, van a hacer eso ustedes también. Se los digo porque es algo de lo más común en los exámenes, de lo más común. Bueno, entonces, aquí terminamos. Nos vemos el lunes. Mañana, recuerden, no tenemos actividad. Entonces, este fin de semana no tienen actividades de la clase más que ver los videos de referencia. Si ustedes quieren ir afianzando ahí, hasta el otro fin de semana, pues tenemos las actividades interactivas y el control de lectura, ¿no? Que ya las actividades ya están subidas al campus, si ustedes revisan, las pueden ir avanzando ya en las tareas también. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho.